Después de cientos de denuncias por piratería, Dylan Wheeler, un niño que había estado hackeando desde los 12 años, formaba parte de uno de los grupos más buscados del mundo. Había robado $100 millones de Epic Games, Valve, Microsoft e incluso del ejército de los Estados Unidos. Mientras que el resto de miembros de su equipo eran encarcelados, Dylan había escapado a Polonia, pero ahora estaba en bancarrota. Sin embargo, un grupo de chicos que acababa de conocer le comentaron que los bancos polacos apenas tenían seguridad, un motivo más que suficiente para planear un atraco a las 5 de la madrugada. Se presentaron en el banco sin nadie a la vista y cuando entraron y Dylan hackeó el sistema de seguridad, llenaron sus mochilas con el dinero y salieron como si nada hubiera pasado. Pero al llegar a casa para contar su botín y soñar con lo que podrían comprar, no se dieron cuenta de que había una cámara oculta en la pared que lo había visto todo. Y así Dylan Wheeler, el joven hacker en busca y captura, fue atrapado. Lo que comenzó como una pandilla de adolescentes hackeando sus Xboxes para jugar juegos pirateados gratis se convirtió en espionaje corporativo, irrumpiendo en el ejército de los Estados Unidos y un fraude de FIFA de $18 millones que pasó desapercibido durante años. Como siempre, todo comenzó con la Xbox. Cuando se lanzó la Xbox 360, la gente se asustó, no por los mejores juegos o gráficos, sino porque esta cosa tenía mucho mejor seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque los hackers habían roto la seguridad de la Xbox original, lo que dio lugar a una gran comunidad de hackers que modificaban, explotaban y pirateaban todo lo relacionado con Xbox, y Microsoft estaba bastante molesto. Así que con el lanzamiento de la Xbox 360 gastaron millones de dólares para asegurar que nadie iba a piratear o modificar ningún juego, y de hecho lo proclamaron como inhackeable, hasta que alguien encontró el eslabón perdido mientras rebuscaba en la basura. Rowdy estaba buscando unidades de DVD de Xbox, ya sabes, como un pasatiempo. Le gustaba repararlas, pero después de una hora de buscar entre los montones de chatarra plástica en el suelo, sus ojos se iluminaron. Había encontrado una Xbox tan rara que en realidad no tenía por qué estar allí. Era el kit de desarrollo de Xbox 360, y por si no lo sabes, un kit de desarrollo es una consola especial usada para crear videojuegos. Microsoft los alquila a los desarrolladores, por lo que si eres un hacker de Xbox, eso es lo que quieres. Pero déjame decirte, estos kits de desarrollo son súper raros. Tienes que verificar muchísima información para poder usarlo y, para colmo, está prohibido revenderlos. Pero si son tan raros, ¿cómo llegaron aquí? Pues por algo llamado como el Anillo Rojo de la Muerte, una de las mayores retiradas en la historia de Xbox, y mientras estos iban a ser destruidos, Rowdy dio a estos kits de desarrollo un nuevo hogar en manos de algunos de los hackers más experimentados en la escena de Xbox. Como prodigio infantil, David Pecora había estado programando desde que estaba en pañales. Cuando sus padres le regalaron una Xbox original para Navidad, en lugar de simplemente jugar con ella como un niño normal, David hizo modificaciones para ella. Pero ahora, con esta Xbox 360 inhackeable, todo lo que quería era un kit de desarrollo, porque una Xbox normal solo ejecuta código firmado, aprobado por Microsoft, pero un kit de desarrollo ejecuta código sin firmar, que podría ser cualquier cosa que David quisiera. Así que cuando Rowdy le contactó con un kit de desarrollo a la venta, David juntó todos sus ahorros y lo consiguió, usando su juego favorito, Halo 3. Con el paso de los meses, compartió sus modificaciones no pulidas de Halo en halomods.com, y la gente quedó impresionada porque esto significaba que David había conseguido un kit de desarrollo, lo cual era imposible de obtener, y por supuesto le preguntaron de dónde lo había sacado y cómo lo estaba haciendo, pero David no iba a decírselo. Pero Anthony Clark, un programador de 18 años, sabía que David no era del todo bueno, así que le hizo una oferta. Anthony ayudaría a pulir su modificación de Halo 3 a cambio del número del tipo que le vendió ese kit de desarrollo. Entonces hicieron el trato, se pusieron a trabajar en la modificación y lentamente se hicieron amigos. Fue entonces cuando David encontró algo en su kit de desarrollo que solo había soñado encontrar. PartnerNet es donde los desarrolladores prueban sus juegos inéditos en Xbox Live, lo que significa que había docenas de juegos inéditos que podrían jugar meses antes que cualquier otra persona. El sueño de cualquier jugador. Pero cuando los desarrolladores notaron que sus juegos inéditos estaban siendo jugados en línea, decidieron dejarles un pequeño mensaje. Los ganadores no irrumpen en PartnerNet. Aunque para Anthony y David esto no fue un gran problema, simplemente tenían curiosidad por estos juegos, así que todo era para divertirse, o eso parecía. Pero fuera de robar juegos de PartnerNet, la comunidad de Halo estaba asombrada con lo lejos que había llegado su modificación, aunque desanimada de que nadie pudiera usarla porque, de nuevo, nadie tenía un kit de desarrollo. Aunque todo esto cambiaría en 2009 en una presentación que sacudió a Microsoft. Anthony y David revelaron que la seguridad de la Xbox 360 finalmente había sido rota, con el exploit
Android llamado JTAG. Con una simple modificación, una Xbox 360 podía tener las habilidades de un kit de desarrollo para ejecutar código sin firmar. En otras palabras, modificaciones y piratería para todos. En cuestión de días, miles de personas empezaron a usar JTAG a sus Xboxes y Microsoft estaba aterrorizado, aunque la gente pagaba un buen dinero para hacer trampas en línea, así que en un movimiento genial vendieron acceso a su modificación por $100 la hora y los niños no paraban de comprarla. Los dos empezaron a ganar alrededor de $8,000 al día, todo a través de PayPal, pero ahora todo había sido robado de PartnerNet, así que para conseguir más necesitaban más hackers en el grupo, al que le pusieron el nombre de Xbox Underground. En un evento de 2010, los desarrolladores estaban mostrando todos sus próximos juegos, pero Justin May, un miembro del grupo, estaba en una misión. Verás, su cuenta de Xbox había sido permanentemente baneada, había enviado correos electrónicos y llamado, pero no le daban respuesta, y sin su cuenta, Justin era un don nadie, así que sin nada que perder, fue a pedirle al director de Xbox Live que lo desbaneara en persona, aunque como era de esperar, no le hizo caso. Pero Justin no iba a irse con las manos vacías del evento. Al día siguiente, en la conversación, Justin estaba acechando el stand de Atomic Games y encontró una joya al descubierto, un kit de desarrollo de Xbox 360 con su juego inédito cargado. Era una belleza. Atomic había gastado más de $6 millones desarrollándolo y Justin lo tomó prestado. Mientras se daban la vuelta, abrió su ordenador y la conectó al kit de desarrollo, pero entonces la seguridad comenzó a pasar cerca y Justin salió corriendo. Por supuesto, lo persiguieron, pero siendo un verdadero gamer de Xbox, se quedó sin aliento y lo derribaron. Aunque sí, el código fuente robado estaba en su ordenador. Justin estaba acabado, porque Atomic Games trabajaba con el FBI, así que ahora todo este asunto se había convertido en un tema de seguridad nacional. En una hora allanaron su casa, confiscaron todas sus Xbox y acusaron al chico de recibir secretos comerciales robados. Pero entonces surgieron rumores de que cuando arrestaron a Justin, él estaba suplicando a los policías que si lo dejaban ir, podría nombrar hackers de mayor rango que él, quienes habían robado mucho más que un simple juego. Aunque al juez no le importó mucho, Justin recibió la sentencia de muerte para un gamer, una orden judicial que le prohibía jugar su Xbox durante 18 meses. Y ahora David sabía que si quería conseguir más juegos inéditos, necesitaba ser mucho más silencioso al respecto, para no acabar como Justin. Con la creciente reputación de David, las oportunidades comenzaron a llegarle, y un chico que acababa de conocer, Dylan Wheeler, le trajo la oportunidad de su vida. He encontrado una base de datos de foros filtrada con miles de credenciales de inicio de sesión y varios correos electrónicos pertenecientes a empleados de Epic Games. Ahora, varios correos electrónicos estaban siendo vigilados, así que si solo uno de esos empleados reutilizaba su contraseña, David podría entrar en Epic Games y robar a uno de los desarrolladores de videojuegos más grandes del mundo. Aunque en el momento en que se conectaron a Epic Games surgió un problema. Estas cuentas eran solo del personal de soporte técnico en Epic Games, lo que significaba que no podían ver ninguno de los próximos proyectos o juegos. Aunque David, que es un tipo listo, pensó, bueno, tenemos acceso a sus correos electrónicos, busquemos la palabra contraseña en esos correos electrónicos. Y fue entonces cuando encontraron la joya de las joyas de la informática corporativa, una lista maestra de contraseñas para todos los empleados de Epic Games, todo en un documento de Word para que cualquiera lo vea. Y ahora el grupo Xbox Underground se volvió loco infiltrándose en la red de Epic. Revisaron al CEO, al director de arte, al director de proyectos, incluso encontraron una unidad USB para el Lamborghini del presidente, cargada con música de Rihanna. Pero después de días de búsqueda, David finalmente encontró lo que había estado buscando, la joya de los juegos inéditos, Gears of War 3. Este juego había sido retrasado múltiples veces, los verdaderos gamers estaban ansiosos por jugarlo, pero David no podía simplemente descargarlo, es decir, incluso con una VPN nigeriana encriptada, obviamente podía ser rastreado. Lo que necesitaba era un modem hackeado que lo hiciera imposible de rastrear y le diera internet gratis. Y aunque estos normalmente son imposibles de conseguir, un miembro del Underground tenía uno. A las 3 de la mañana, David descargó el juego en un servidor remoto usando este modem hackeado, pero en lugar de simplemente enviar un enlace de descarga, lo cual nuevamente podría ser rastreado, David grabó el juego en discos Blu-ray y los envió por correo al equipo. Así que después de todo el trabajo, David abrió ese paquete, puso el disco y oh Dios mío, el juego era horrible, ni siquiera era jugable. Pero fue entonces cuando David sintió el miedo, porque si esto alguna vez salía a la luz, iban a estar mucho tiempo en prisión. Al día siguiente, el hackeo de Gears of War 3 salió en las noticias nacionales y Epic prometió al público que encontrarían a los enfermos que hicieron tal cosa. David se pasó días
sin dormir, pero esta curiosidad por si iba a ser detenido lo llevó a hackear Epic Games nuevamente, donde ahora descubrió que sí, el FBI estaba involucrado. Aunque eso no disuadió a David, continuaron en la red de Epic durante meses solo para monitorear la investigación, y aunque David mostró una fuerte fachada ante los demás, estaba aterrorizado, pero los problemas de David solo crecían. Su negocio para piratear las Xbox que creó con Anthony Clark estaba siendo atacado, así que los dos cerraron ese negocio, pero permanecieron bastante cerca como amigos. Y mientras David continuaba en su guerra de robar juegos inéditos, Anthony Clark había encontrado su próxima oportunidad de negocio. En el videojuego FIFA, puedes ganar monedas FIFA para construir un mejor equipo jugando contra la computadora o contra humanos, pero estas monedas no se podían comprar de forma legal. Tenías que jugar para obtenerlas, y eso hizo que Anthony pensara, ¿qué pasaría si creara un bot que pudiera jugar automáticamente al FIFA para ganar monedas y luego venderlas a sitios web chinos? Una idea genial, así que como prueba de concepto pasó meses desarrollando una herramienta y funcionó mucho mejor de lo que esperaba. Podía jugar un partido entero contra la computadora en un segundo, ganando miles de monedas por minuto. En su primera semana vendiendo monedas al por mayor a China, Anthony había ganado un par de miles de dólares. Y por supuesto, el negocio creció. Compró docenas de kits de desarrollo, acumulando la factura de electricidad en su casa. Mientras que David no quería tener nada que ver con el negocio de las monedas FIFA, prefería contratar a más programadores como Nathan LaRue y Austin Akala para desarrollar la herramienta aún más. Y este negocio creció, pero ¿era siquiera legal? Después de unos meses de observar cada correo electrónico que llegaba a Epic Games, el FBI dejó el caso de la filtración del Gears of War 3. En otras palabras, se habían salido con la suya. David se volvió intoxicado por el poder que tenía, aprovechando sus habilidades no solo para su beneficio personal, sino ahora también para obtener ganancias financieras. En lugar de robar juegos gratis, había encontrado a un montón de gamers ricos que le pagarían grandes sumas por robar juegos. Ahora, si alguna vez jugaste Fortnite, probablemente hayas oído hablar de Unreal Engine. Es una herramienta para que los desarrolladores de juegos construyan mundos, y ya sabes, algunos de los videojuegos más grandes que existen. Y no es de extrañar que Unreal Engine sea propiedad de Epic Games, lo que significa que una lista maestra de contraseñas para todos los empleados de Epic podría ser un trampolín para hackear todas las empresas del mundo. Así que con meses de planificación meticulosa se deslizaron a través de las defensas virtuales, principalmente utilizando contraseñas reutilizadas, y comenzaron a infiltrarse y a robar empresas como Google, Microsoft, Disney y muchísimas más. Pero después de hackear Microsoft fue cuando robaron el secreto que había sido ocultado al público. Eran los archivos del prototipo inédito de Xbox One, también llamado como Durango, el código fuente, las especificaciones técnicas, todas las instrucciones de ensamblaje. Así que decidieron que iban a construir una falsificación. Ahora probablemente suene loco, pero una Durango o Xbox One se hace con piezas comunes de computadora. Así que usando esos documentos robados como guía de construcción, armaron una falsificación de Durango y se quedaron mirándola, porque no había juegos para ella. Austin Akala pensó, quizás podamos vender esto, ya sabes, para ganar algo de dinero con ese hackeo a Microsoft, pero no en eBay, eso traería demasiada atención. Así que Austin armó el Durango y encontraron a un tipo en África Occidental que les pagó $5,000 por esta falsificación de Durango, y de repente, después de no hablar con nadie durante 2 años, Justin May apareció de nuevo en el equipo y se ofreció a seguir con el proyecto, pero el equipo lo dejó, y menos mal, porque el comprador en África Occidental era el FBI. Por otro lado estaba Dylan Wheeler, era el chico que siempre tenía que tener razón, y ahora, con el conocimiento secreto de la Xbox One, discutía todo el día en los foros sobre cómo sería y cómo se vería, pero nadie le creía, y esto enfureció tanto a Dylan Wheeler que terminó filtrando todos los documentos robados de Microsoft e incluso puso su nombre de usuario de Twitter en ellos. Aunque insatisfecho, puso el Durango en eBay, y por supuesto, las noticias lo recogieron. Y aunque el equipo estaba enloquecido por esta atención, Dylan simplemente lo amaba. Estaba haciendo entrevistas como el chico que filtró la Xbox, aunque Dylan quería juegos para su Durango, así que comenzó a hackear más compañías de videojuegos por su cuenta para encontrar más juegos próximos, pero encontró algo aún mejor. Zombie Studios tenía una conexión VPN directa con el ejército de los Estados Unidos, así que se infiltró en la red y en lugar de algún estúpido juego de Xbox, encontró algo aún más loco: el simulador de entrenamiento para el helicóptero Apache AH-64D, a lo que pensó, tal vez podría venderlo a los árabes, así que cometió espionaje y robó $500,000 de líneas de código, y aquí fue donde verdaderamente lo fastidió. Los problemas de
Dylan apenas comenzaban. A los 17 años, Dylan Wheeler tenía el investigador de Microsoft Mile Hawks en su sala de estar. Había volado hasta Australia solo para preguntarle a Dylan cómo obtuvo todos esos documentos de Durango, y Dylan le contó todo, que hackeó Microsoft con un equipo de expertos, que él era el líder y que todo fue porque era un niño curioso. Así que Miles lo deja con una pequeña advertencia: deja de hackear Microsoft, deja de publicar cosas de Durango en eBay y estaremos en paz. Al día siguiente, Dylan puso el Durango en eBay y Microsoft cerró el anuncio, y Bill Gates llamó para una pequeña redada de la policía australiana. Y al entrar en su casa, vaya, encontraron evidencia de hackeo al ejército de Estados Unidos, a cientos de desarrolladores de juegos y que había alojado servidores con contenido infantil. Ahora, Dylan enfrenta 22 cargos por delitos graves, esperando juicio en libertad bajo fianza, pero se pone aún peor. Mientras tanto, la pandilla de David se desmoronaba, pero el negocio de Anthony Clark crecía como una startup. Su producción aumentó a 1 millón de monedas FIFA por segundo. Anthony contrató programadores, contadores, abogados, incluso formó una LLC y en solo 8 meses hizo más de 7 millones de dólares. Pero la verdadera pregunta es, ¿todo esto era legal? Las monedas no fueron robadas ni hackeadas de FIFA, era solo un bot que jugaba cientos de juegos por segundo para obtener monedas FIFA que nuevamente no se podían comprar. En sus propios términos y servicios, las monedas no tenían valor, principalmente por razones fiscales. Entonces, ¿cómo podría ser fraude? Meses después de la redada a otros en el equipo, David recibió un mensaje de un tal Arman de Cyber con una oportunidad. Arman había robado un Durango real de la sede de Microsoft. Tenía un amigo de la familia que trabajaba allí y clonó su tarjeta de empleado. Se disfrazó y entró en la sede y simplemente lo tomó. Le dijo a David que fue tan fácil que estaría dispuesto a hacerlo de nuevo para conseguirle a David su propio Durango, a cambio de un par de miles de dólares. Vestido con un uniforme de lujo de Bill Gates y su tarjeta falsa, Arman entró y se la llevó a casa. La semana siguiente, recibió una llamada de la sede de Microsoft. Querían que fuera a sus oficinas para tener una pequeña charla con ellos porque Harman había sido contratado allí. Y es cuando recuerda, es verdad, presenté mi solicitud de trabajo el mes pasado. En realidad fue todo una trampa para llevar a Harman a la sala de interrogatorios de Microsoft. Lo tenían todo en cámaras y confesó todo. Le dijeron que Microsoft no presentaría cargos si podía devolver los Durangos, o de lo contrario, las cosas se pondrían feas. Harman llamó a David, desesperado, exigiendo devolver la consola. Le daría todo este dinero, solo envía el Durango de vuelta, pero David dejó de contestar sus llamadas. Al llegar a la frontera de Estados Unidos, David y su padre dijeron a la aduana que solo estaban conduciendo a Estados Unidos para hacer una diligencia rápida, pero después de una sola mirada al rostro de David, le pidieron que saliera del coche y lo esposaron. Durante los últimos 8 meses, el FBI tenía una acusación secreta que nombraba a David Pokora como el primer hacker extranjero acusado penalmente en Estados Unidos por robar más de 100 millones de dólares en secretos comerciales estadounidenses. Junto con Austin Akala y Nathan LaRue, fueron arrestados y acusados como co-conspiradores. Todos se declararon culpables de robar más de 100 millones de dólares en secretos comerciales, con Nathan, Sinet y David recibiendo penas de prisión, excepto Austin Akala. El FBI encontró algo muy interesante en su computadora. Mientras Anthony Clark había sido el socio comercial de David en el pasado, nunca se vio atrapado en este caso. No robó juegos, solo minaba monedas FIFA. Pero cuando el FBI encontró evidencia en la computadora de Austin Akala de esta operación de minería de monedas FIFA que hizo millones de dólares, eso fue lo que persiguieron a continuación. En septiembre de 2015, Anthony Clark y sus 3 empleados, que estaban separados del equipo, fueron allanados por el IRS, donde confiscaron más de 4 millones de dólares en activos, porque el pequeño negocio de Anthony había ganado más de 18 millones de dólares en un par de años. Pero el problema comenzó cuando retiraba hasta $30,000 al día de sus 13 cuentas bancarias personales, porque esas monedas FIFA glitcheadas, aunque las vendió a China e incluso pagó impuestos por ellas, el gobierno dijo que era todo un fraude electrónico. Los 3 socios de Anthony, que también ganaron millones con esto, hicieron un trato para devolver todo el dinero que hicieron a cambio de no pasar tiempo en la cárcel, porque ya sabes, si el FBI presenta un caso contra ti, hay un 99% de probabilidades de que ganen. Pero Anthony realmente se sentía inocente. Sus abogados pensaron que podrían ganar un caso en el juicio, porque nuevamente, estas monedas FIFA no podían comprarse de EA. Él no hackeó. Fue entonces cuando el jurado declaró a Anthony Clark culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Y no olvidemos a este chico, declarado inocente de los 22 cargos. Dylan Wheeler tenía 48 horas para entregar su pasaporte a la policía australiana
australiana, pero en lugar de eso, su madre lo llevó al aeropuerto y se subió a un avión, saliendo del país hacia la República Checa, todo porque Dylan tenía doble ciudadanía allí y no podía ser extraditado de vuelta. Ahora Dylan se encontraba solo en la República Checa, su madre estaba encarcelada, no tenía dinero, así que consiguió un trabajo en una firma de ciberseguridad que se especializaba en bancos. Dylan dio entrevistas diciendo que es un hacker reformado y ahora es un buen chico, pero una semana después, los clientes de estos bancos empezaron a quejarse de que cientos de miles de dólares se estaban transfiriendo a la tarjeta de débito de un ciudadano australiano. ¿Quién podría ser? Pues Dylan Wheeler. Fue entonces cuando la policía checa allanó su apartamento y encontraron dinero falsificado, así que se declara culpable en la República Checa y solo recibe libertad condicional, pero luego se fue a Inglaterra. Mientras estaba en Inglaterra, empieza su propia firma de ciberseguridad llamada The Day After Exploit. Daba entrevistas, hacía presentaciones en conferencias de seguridad, pero en octubre de 2020 su negocio se disuelve, su Twitter se cierra y se desactiva su sitio web. No hay rastro de él después de octubre de 2020. Fue entonces cuando uno de los antiguos compañeros de trabajo de Dylan dijeron que había dejado Inglaterra y que en realidad estaba viviendo en Polonia, pero no por nada en especial, porque allí había decidido robar un banco polaco con dos tipos al azar que conoció en una fiesta, pero todo fue captado por una cámara. Así que al día siguiente arrestaron a Dylan Wheeler y hoy está en una prisión polaca con una sentencia de 10 años por robar un banco. La semana antes de ser sentenciado, estando en libertad bajo fianza, Anthony salió para celebrar su cumpleaños y festejó tanto con sus amigos que después de esa última ronda de tragos, abrazando a todos sus amigos para despedirse, Anthony se fue a la cama sabiendo que sus amigos y familiares realmente lo apoyaban, pero tristemente no despertó al día siguiente. Su madre lo encontró sin respirar. El forense dictaminó una sobredosis accidental de drogas por mezclar Vicodin y alcohol. No dejó ninguna nota, nunca habló de hacerlo a propósito. Fue todo un accidente, pero los demás, como David, Sinet y Austin Akala, hoy tienen carreras prósperas como programadores, criptógrafos y algunos incluso tienen familias propias, y se ve que han rehecho su vida.